Bueno, aquí ya estamos dentro de paso 2, ya con un poco más de programación. Entonces, lo primero es que cuando utilizamos aquí los dos porcentajes, lo que queremos hacer es separar por secciones y que podamos correr el programa separadamente, pues para mirar de pronto lo que fue la construcción del robot y después que podamos revisar pues cómo fue una animación pequeña que se hizo para el mismo. Entonces, lo primero es lo mismo que hicimos ahorita, fue crear el robot. Entonces, simplemente creamos el robot que se llama Robot 55 y vamos a crear el cuerpo rígido otra vez, vamos a crear el esqueleto. Solo que esta vez vamos a optimizar, digamos que la memoria. En este caso, para que la memoria sea mucho más eficiente, controlar memoria, simplemente le vamos a dar un máximo de número de cuerpos con los que vamos a trabajar. Pues vamos a trabajar tres cuerpos. Y este últimos comandos son dos parámetros que lo que me hacen es que esa memoria sea mucho más eficiente. Bueno, ahora entramos a la configuración simplificada de eslabones, donde básicamente, como vamos a utilizar un ciclo for, pues para no crear un código para cada uno de los eslabones, entonces simplemente por medio de un código for podemos hacer que eso se haga de forma automática, simplemente configurando las longitudes de lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, como yo sé que solamente voy a trabajar con tres cuerpos, pues yo voy a tener tres longitudes, cada una en X, en y simplemente la separación que hay de un eslabón al otro. Entonces, por ejemplo, el primer eslabón no está separado en X de la base, en el segundo eslabón está separado del anterior 0,5 y el tercer eslabón está separado 0,2 del anterior. Y en Y, en este caso, si damos cuenta, el primer eslabón no aparece totalmente en la base del robot, sino que esté separado en Y 0,5 metros. Y el segundo no se va a mover en Y y el tercero tampoco se va a mover en Y. Simplemente van a tener desplazamientos en el eje X. Y ahora sí, ¿cómo se crean? Entonces simplemente vamos a utilizar este ciclo for que nos dice que para una variable i que creamos para mover los eslabones, que cuenta desde 1 hasta 3, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable que se llama eslabón y en la cual pues se van a crear los cuerpos y simplemente lo que nos va a decir esto es que le va a poner el nombre de body y que le va a asignar de acuerdo al número en que se encuentre nuestra variable i. Entonces, por ejemplo, si es el cuerpo 1, pues le va a poner body 1, body 2, body 3, bueno, ahí ya está. Luego dice que con la variable join nosotros vamos a crear lo que son las articulaciones. Lo mismo, vamos a crear aquí la articulación, va a tener el nombre join 1, le va a asignar, ¿cierto?, el número que ya tenga el i para que quede simultáneo y simplemente todas las va a crear de revolución. Ahorita esto mismo lo teníamos en el anterior ejercicio, lo hacíamos por separado cada código, pero si fueran 10 eslabones nos quedaría un código muy largo y ya por medio de este for, pues simplemente lo hacemos de manera automática, digámoslo así. Ahora vamos a mirar la configuración de transformación, básicamente lo mismo. Entonces lo que nos dice es, vamos a transformar o vamos a crear esa matriz homogénea de acuerdo a las longitudes para cada uno de estos eslabones. Entonces aquí, por ejemplo, para la primera parte simplemente vamos a tomar las longitudes en X de acuerdo pues al valor de Y que tengamos. Eso se va moviendo. Aquí por longitudes a la 1 le va a agregar el 0, a la 2 el 0,5, a la 3 el 0,2. Lo mismo las longitudes en Y, de acuerdo al valor de Y, pues va a asignar esa transformación, pues de acuerdo al for que está en el momento aplicándose. Si está en el 1, pues todo esto se lo aplica al número 1. Si está en el 2, pues se lo aplica al 2. Si está en el 3, se lo aplica al 3. Básicamente es eso. Ahora, ¿cómo hacemos esa conexión con el robot? Porque recordemos que solo el primer eslabón es el que va a la base y el resto de eslabones pues van pegados al eslabón anterior. Entonces con este condicional if vamos a lograr eso. Entonces, ¿qué nos dice? Que si la función, o perdón, la variable i, ¿cierto?, de nuestro for es la número 1, o sea, es el primer eslabón, entonces lo que vamos a hacer es añadir al robot ese primer eslabón y lo vamos a añadir a la base. ¿Listo? Eso sería lo primero. Ya con las demás configuraciones del for, con la 2 y la 3, pues aplicaría el de abajo, porque si ya no es 1, entonces lo que va a hacer es que van a aplicar o se va a añadir al robot el eslabón que se llama body y aquí le ponemos el num2 y menos 1. O sea, por ejemplo, si viene el eslabón 2, este i menos 1 nos está indicando que se va a agregar ese eslabón
al anterior, al primero. Si viene el eslabón 3, pues se agrega al segundo, si viene 1, 4 al tercero y así sucesivamente. Y ahora, pues, para verificar esto, aquí le damos crear la gráfica como tal, donde el nombre que le vamos a poner es robot 3GDL. Vamos a mostrar más bien el robot que es el robot 55 y que el título que le vamos a poner es un robot de 3 eslabones. Los ejes van a tener iguales dimensiones, nos va a aparecer la grilla o la malla donde pueden mover y simplemente le estamos dando etiquetas a los 3 ejes. Control Enter y ahí lo que se va a formar es esa primera parte, esa primera sección la vamos a mostrar. Entonces, como pusimos el título de la gráfica robot de 3 eslabones, si nos damos cuenta, aquí está la base, esta es la base, y vean que el primer eslabón no está como tal en la base. Si nos damos cuenta aquí en la gráfica nos dice que Y es el que va para allá, Y. Y nosotros dijimos que en Y iba a empezar separada el primer eslabón 0.5. Entonces aquí donde demostramos que el primer eslabón está corrido en Y 0,5. Listo. El segundo eslabón se encuentra a 0,5 del anterior en X. Entonces X es aquí el rojito. Si nos damos cuenta aquí se está moviendo hacia allá. Y se encuentra a 0.5. Y el último eslabón simplemente se encuentra a 0.2 del anterior. Y ahí ya tenemos construido nuestro robot. Ahora lo que vamos a hacer es darle movimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la parte de animación. Simplemente queremos que en la ventana de comandos pues nos diga algo como iniciando animación. Entonces aquí simplemente es cómo nos vamos a mover. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a tener 100 puntos. O sea, vamos a hacer como 100 movimientos, 100 frames para poder mover las articulaciones como tal, que para una variable k igual a 1 de longitud t, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ubicar estas funciones, que son funciones, por decirlo de alguna forma, de movimientos armónicos, que lo que nos hacen es que sea mucho más suave la transición entre los movimientos. Entonces tenemos amplitudes, como por ejemplo este pi cuartos es una amplitud, pi sextos es otra amplitud, pi octavos, y cada una está pues dada hacia una de las articulaciones. Esta acá me define qué articulación es la que yo quiero que se mueva y aquí pues se va moviendo. Y luego pues vamos a optimizar la visualización. Esto ya es un poco más de configuración ya como tal del MATLAB, donde nos dice que el robot 55 se va a mover de acuerdo a este config, que fue el anterior que pusimos aquí, de acuerdo a este movimiento. Este fast update es para que lo haga de manera rápida, digámoslo así, y este preserve plot es para que no nos muestre como tal todas las frames, sino que vaya borrando el anterior y se vea como un desplazamiento de cada uno. Ahora el título lo quisimos poner de forma dinámica, donde nos está mostrando cuál es el paso en el que va y pues ahí se va mostrando cuál es la posición que tiene. Y al final se muestra en la consola de comandos que la animación fue completada con éxito. Entonces vamos a darle a esta parte de animación que sería Control Enter y ahí ya tenemos el movimiento. Como se ven es un movimiento suave que es el que nos da esta config de acá. Un movimiento donde digamos que no se ve como pausado, sino que es un movimiento suave porque precisamente lo estamos dimensionando, lo estamos verificando con ese movimiento armónico que nos da cierta amplitud y un movimiento pues con las funciones trigonométricas como tal. Aquí cuando usamos coseno es simplemente para que haya un desfase de 90 grados en el movimiento. Pues, también se podría usar seno y darle de pronto aquí una fase inicial, ponerle más pi medios, que sería pues básicamente hacer un coseno. O menos pi medios, pero pues simplemente con la función coseno ya le damos como otro airecito al movimiento. Entonces vamos a revisarlo nuevamente como para darle cuenta de cómo se mueve. Entonces ahí está, nos está mostrando aquí los pasos y pues está moviendo. Y bueno, tutores y compañeros, esto sería todo. Ahí está explicado lo que es el paso 2 y ya pues le doy paso a mi compañero Miguel, que nos va a explicar la animación pero para el robot Puma 560. Muchísimas gracias.